Hola a todos y todas, yo soy la profesora Sofía y hoy día hablaremos sobre los derechos, deberes y responsabilidades de las personas. ¿Cuál es el objetivo de este video? Es conocer qué son los derechos humanos y deberes que tenemos como personas. ¿Y qué tenemos en este video? Primero, vamos a conocer qué son los derechos humanos. Vamos a ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los deberes y responsabilidades que tenemos todos nosotros. Les contaré un poco sobre esto y después ustedes van a responder algunas preguntas. Entonces, ¿conocen algunos derechos humanos? ¿Saben cómo surgen? Bueno, empecemos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Esto quiere decir que todos y cada uno de ustedes tiene derechos solo por ser personas, desde que son bebés hasta que mueren. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones que tiene el Estado hacia ellos. ¿Recuerdan lo que es el Estado? Bueno, es la organización social y política de un país. El Estado, con sus instituciones, organiza la sociedad para que todos vivamos bien y se cumplan nuestros derechos. ¿Sabían que estos tienen características muy, pero muy importantes? Bueno, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Pero son palabras muy difíciles. ¿Qué significa cada una? Que sean universales quiere decir que todos y todas tenemos derechos solo por ser humanos. Que sean inalienables quiere decir que ninguna persona puede ser despojada de ellos. A nadie se le pueden quitar. Que sean indivisibles quiere decir que no se pueden separar. Son un sistema sin jerarquías. O sea que todos son iguales. Que sean interdependientes quiere decir que se relacionan unos con otros. Entonces, los derechos humanos son para todos por igual, solo por ser humanos y desde que nacemos. Estos derechos deben ser respetados para que todos tengamos una sociedad mucho mejor. Pero, para entender mejor, debemos saber que todos somos sujetos de derecho. Es decir, que desde que nacemos, todos tenemos derechos que deben ser respetados, sin importar nuestras características, como la etnia, el sexo, el estrato social, la situación económica u otra condición. Es decir, no se discrimina a nadie, no importa si son niños, si son viejos, mujeres, hombres, ricos o pobres. Todos tenemos derechos de la misma forma. Entonces, ustedes y yo somos sujetos de derecho y tenemos derechos que se deben respetar siempre. Pero ser sujeto de derecho también se debe a cumplir deberes y responsabilidades para tener una sociedad mucho mejor, que sea respetuosa y justa, donde nadie sea discriminado. Estos derechos deben ser respetados por las personas y las instituciones. Además, deben ser garantizados por el Estado. Las personas somos responsables del cuidado y respeto de los derechos de las personas con las que compartimos. Y el Estado es responsable de garantizar el respeto de los derechos a través de sus instituciones y autoridades y la Constitución. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que respetar los derechos de los demás para que se respeten los nuestros. Y el Estado, por su parte, tiene que garantizar que se respeten nuestros derechos. Esto lo hace a través de la Constitución, donde se encuentran las leyes que debemos seguir para que se cumplan los derechos. Pero espera, ¿saben de dónde salen estos derechos? ¿A quién se le ocurrió inventarlos? ¿O existen desde siempre? Vamos a verlo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el propósito de que se reconocieran los derechos de todas las personas, y así evitar que se cometieran los hechos terribles de la Segunda Guerra Mundial, donde murió mucha gente inocente. Aquí, en la Asamblea, se juntaron todos los países del mundo, incluyendo a Chile,
para dejar por escrito los derechos de todos y todas. Sin embargo, la Declaración no puso fin a los abusos y discriminaciones contra los derechos humanos, pero se ha trabajado arduamente para que todos sean respetados en el mundo entero y para que todas las personas tengan los mismos derechos y también conciencia y valor de su respeto. Por eso es importante que todos, ustedes y yo, conozcamos nuestros derechos para que nos respeten y no nos pasen a llevar. Los derechos humanos son muchos y aunque se dejaron escritos en 1948, hay algunos que se conocían desde hace mucho antes. Entonces, hablamos que los derechos humanos se clasifican por generaciones. En la primera generación encontramos los derechos que surgen en la Revolución Francesa y son derechos civiles y políticos. Los de la segunda generación son derechos sociales, económicos y culturales que surgen en la Revolución Industrial, mientras que los de la tercera generación son derechos colectivos, denominados de los pueblos o de soberanía, y estos surgen a finales del siglo XX. Pero tener derechos no es tan simple. Estos conllevan una gran responsabilidad y deberes que tenemos que cumplir. Todas las personas tienen deberes, con la familia, con la comunidad y con la humanidad. Los deberes son tareas que debemos cumplir para que todas las personas podamos vivir bien. Estos existen para garantizar el respeto a los derechos de todos. La mayoría de estos deberes se encuentran establecidos en las leyes y en la Constitución. Algunos deberes debe cumplirlos el Estado y otros las personas. Los deberes del Estado son asegurar la protección de los derechos a través de sus leyes e instituciones. Además, debe garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos, como el derecho a la educación, a la salud, a la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la participación en la vida pública. Pero también las personas tienen deberes, y algunos son conocer sus derechos, respetar las leyes, cuidar el medio ambiente, participar en la sociedad y cuidar a los niños y ancianos. Es muy importante que respetemos los derechos de los demás. Los derechos de cada persona se terminan donde empiezan los derechos del otro, por la seguridad de todos y las exigencias del bien común. Entonces, ¿qué creen que pasaría si no respetáramos los derechos de las demás personas? El Estado de Chile, al firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha comprometido a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y evitar que estos sean vulnerados. Es decir, que el Estado debe cuidarnos a nosotros y a nuestros derechos para que todos podamos vivir bien. Esto lo hace a través de la Constitución Política de la República de Chile. El Estado reconoce los derechos, la dignidad y la igualdad de todas las personas. En este documento se reúnen principios, reglas y normas que buscan definir el orden de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Veamos un súper resumen. Primero, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Estos derechos los tenemos desde que nacemos, no lo olviden. Además, todos somos sujetos de derechos, no nos pueden discriminar. Estos se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y están resguardados por el Estado y la Constitución chilena. Pero también estos traen deberes y responsabilidades para las personas y las instituciones. El Estado debe garantizar el cumplimiento y respeto a través de las leyes. Además, es muy, pero muy, muy importante que todos conozcamos nuestros derechos. Bueno, llegamos al fin del video. Muchas gracias por su atención y ahora es su turno de responder algunas preguntas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!